Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Hola mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este sábado de mañana. Gracias por tomar del tiempo de ustedes y dedicarlo para acompañarme, ¿no es cierto?, a estudiar la palabra del Señor. Quiero decirles que en esta mañana creí que no iba a poder presentar la palabra del Señor. Tengo mucho dolor de garganta. Pero bueno, hice una oración y el Señor me alivió, así que puedo hablar, puedo presentar la palabra. Y nuevamente le agradezco al Señor y le agradezco a ustedes por el tiempo que dedican en estar allí sentados mirando este video. Vamos a comenzar entonces, sin más preámbulo, el estudio de la palabra del Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una oración antes de comenzar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y que también estás allí observándonos, Señor, tú has prometido asistirnos con la presencia de tu Santo Espíritu cada vez que abramos tu palabra, cada vez que quisiéramos conocer de ti, conocer tu plan. Nosotros creemos en tu promesa, Dios, por eso en esta mañana rogamos que tú nos asistas con la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu. Nos des un espíritu de sabiduría, de inteligencia,
de interpretación, que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar y que podamos obedecerte, vivir de acuerdo a lo que nos pide, de acuerdo a lo que nos enseña. Por favor, bendice a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia que están mirando este video, que lo van a ver luego, y quédate con nosotros aquí en el estudio con tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta mañana de buenas noticias. ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? Últimamente, cuando uno prende el televisor y ve allí el informativo, solo hay, nosotros decimos pálidas o malas noticias, ¿no es cierto? Atentados que hay en las escuelas, en las iglesias, gente que muere, el problema en la frontera con las personas que quieren ingresar al país y no pueden hacerlo. Son todas malas noticias, ¿no es cierto? Pero sin duda el Señor tiene buenas noticias para ti y para mí. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, de buenas noticias. Yo creo que todos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, no importa la denominación que sea, tenemos buenas noticias que deberíamos compartir con los demás, con aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos, con aquellos que tal vez no reciben las bendiciones que nosotros recibimos. Así que en esta mañana vamos a hablar de eso precisamente, de esas buenas noticias que nosotros tenemos que dar, que tenemos que compartir con aquellos que nos rodean. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser vecinos, pueden ser familia. Así que vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con el estudio. Dice, una mirada bondadosa alegra el corazón y las buenas noticias reaniman el espíritu, dice Proverbio 15:30. Hay una historia allí en la palabra del Señor, que ahora vamos a ir allí, que es cuando Samaria es sitiada, ¿no es cierto?, por el ejército sirio. Eso ocurrió allá por los años 850, 841 antes de Cristo. El que gobernaba en esa época era el rey Joram, gobernaba Israel y lo gobernó entre estos años que yo le decía 852 al 841. Este rey Joram era hijo de Acab, del rey Acab, y sucedió a su hermano Ocosías. Solamente para meterlo en contexto, ¿no es cierto? Samaria fue la capital del reino de Israel allá por los siglos 9 y siglo 7 antes de Cristo. Las ruinas de la ciudad se encuentran hoy en las montañas de Samaria y desde el 2012 estaba mirando, se encuentra bajo la jurisdicción de las autoridades palestinas. El rey de Siria en esa época, ¿no es cierto?, el que sitió Samaria era el rey Ben-Hadad. Este sitio de Samaria, dice la Biblia, que duró un tiempo prolongado. No sabemos, en algunos lugares dice que duró aproximadamente 3 años. Yo no sé si realmente duró tanto, pero sí fue prolongado y eso trajo muchas consecuencias al pueblo de Dios. La vida dentro de la ciudad era extremadamente difícil. Faltaba agua, los alimentos estaban escaseando, es decir, que si había algún alimento se vendía por un precio exorbitante. El pueblo trataba de comer cualquier cosa, de hecho me llamaba la atención que dice que se vendía el estiércol de paloma. El estiércol de paloma es básicamente la caca de la paloma, es decir, que no había alimento y la gente, lo poquito que había era tan caro que la gente tenía que comer algo, entonces se comían hasta el estiércol de paloma, dice que era bien barato eso. Qué horrible, ¿no es cierto? Pero fue una situación realmente fea, desagradable. Y el pueblo de Dios estaba de alguna manera desalentado, es decir, no había escapatoria. El ejército sirio era enorme y estaban de una manera cercando toda la ciudad, es decir, que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y no había escapatoria, decía, porque no había nadie que pudiera hacerle frente a este ejército. Es decir, que el pueblo solamente esperaba la muerte segura. Pero cuando nosotros leemos la historia, vemos que allí Dios cumple su promesa. A través del profeta Eliseo,
Dios les había dicho, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el rey de Israel no creía mucho en Eliseo, no lo quería a Eliseo. Y entonces Eliseo le había dicho, ¿no es cierto?, por orden de Dios, que al otro día, en 24 horas, la cebada y la harina se iba a vender por un precio moderado, donde toda la gente iba a poder comprar. Tal es así que dice que un príncipe del ejército, que dice donde se apoyaba el rey, ¿no es cierto?, era como un consejero, como la mano derecha, se rió de Eliseo y se burló. Y entonces Eliseo le dijo allí, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero tú no vas a comer nada de eso. Y entonces, no vamos a leer hoy toda la historia, ¿no es cierto? Pero dice que justamente el príncipe pudo ver lo que aconteció, pero él no lo pudo probar porque el pueblo salió cuando vieron que había alimento, salió de una forma como un malón, como un atropello hicieron, ¿no es cierto? Y este príncipe que estaba en la puerta fue aplastado, ¿no es cierto? Y murió. Así que no pudo ver la bendición por ser incrédulo. Pero vamos a leer allí lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 3 al 7. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos allá. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. En el verso 5 dice, y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. El versículo 8 y 9 dice, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y lo escondieron. Y vuelto, entraron otra vez en otra tienda de allí, también tomaron y ropa, dice, vestido, y fueron y lo escondieron. En el versículo 9 dice, y luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos, ¿no es cierto?, al palacio, a la ciudad, y demos las nuevas al rey. La historia aquí está relatando que fuera de la ciudad había 4 leprosos. Saben que los leprosos, las personas que tenían lepra, no podían vivir en la ciudad, sino que eran expulsados fuera de la ciudad y en algún lugar de allí, en los leprosarios, como se llamaban, ¿no es cierto?, vivían los leprosos. Pero en esta oportunidad dice que estos 4 leprosos estaban fuera de las puertas de allí de la ciudad. Y es que estaban como esperando la muerte segura, es decir, no tenían escapatoria. De entre ellos mismos se decían, si entramos a la ciudad por el hambre que hay adentro, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir. ¿Por qué no vamos, dicen entre ellos, por qué no vamos al campamento de los sirios? Y si ellos nos dieren vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos de todas maneras. Así que decidieron ir al campamento de los sirios. Y aquí la historia dice lo que pasó, ¿no es cierto? Que cuando llegaron al campamento, el campamento estaba vacío. No había allí soldado, no había nadie, estaban las tiendas vacías, habían dejado todo. Y allí dice, porque el Señor había hecho que oyeran como estrépidos, como que un ejército grande venía, ¿no es cierto? Entonces se dijeron, el rey de Israel ha contratado a los heteos y ha contratado a los egipcios para que vengan en contra de nosotros, así que se levantaron y escaparon en la noche para salvar sus vidas y dejaron todo como estaba, alimento, vestido, tienda, animales, todo estaba allí. Entonces dice que estos leprosos llegaron y comenzaron, claro, pobrecitos, tenían hambre, para saber cuánto hacía que no comían.
comenzaron a comer, a saciar su hambre, y comenzaron a tomar oro, plata, ropa que había allí, y fueron y la escondieron, ¿no es cierto? Claro, cuando uno va pasado un tiempo de necesidad, y yo me acuerdo que tenía un hermano cubano que me decía que, dice, cuando yo llegué a este país y me ofrecían comida, dice, yo comía de una forma desesperada. Y lo hice así, dice, por muchos meses o tal vez años. ¿Por qué? Porque había pasado tanta necesidad en mi país que cuando vine aquí vi la abundancia. Es como que quería reservar tal vez en mi estómago, no sé dónde, me decía él, quería reservar comida. Así que comía de una forma desaforada, ¿no es cierto? Y yo creo que estos leprosos hacían lo mismo, ¿no es cierto? Pero llegó un momento que cuando ya saciaron el hambre, dijeron, no estamos haciendo bien. Porque adentro, seguramente adentro de la ciudad, tenían familias. Estas personas habían sido personas, tal vez alguna de ellas eran personas adineradas, ¿no es cierto? Que ahora tenían lepra y por tener lepra ya no podían vivir adentro, así que estaban viviendo afuera, tal vez con otros leprosos que no eran adinerados, que eran pobres, pero afuera con esa enfermedad todos se nivelaban, todos se igualaban. Así que en este momento ellos estaban allí, pero tal vez tenían familia, tal vez tenían hijos, tal vez tenían esposa, tenían padre, tenían madre, hermano. Así que dijeron, no, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos guardando esto para nosotros mismos. Vamos a dar las noticias, ¿no es cierto?, de que el ejército de Siria no está ahí, que acá hay abundancia, que hay alimentos para todos. Saben que el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas. La esencia del evangelio es la historia de Jesús, su vida, su muerte y resurrección, ¿no es cierto? Y la salvación que encontramos allí, ¿no es cierto? La salvación que es gratuita, la salvación que Él ganó por nosotros, la salvación que es totalmente por gracia. Y esas son las buenas nuevas que nosotros debemos compartir. Hay mucha gente que por ahí conoce vagamente acerca de Dios, pero que no conoce la salvación que el Señor nos ha regalado a todos los seres humanos. Es un regalo que está allí que nosotros tenemos que acercarnos y tomar ese regalo, decidir aceptar el regalo que Dios nos quiere hacer. Nosotros estábamos perdidos, pero Jesús llevó nuestros pecados sobre sí y murió por nosotros. Él murió y resucitó, dice allí, 1 Corintios 15, 3, 4. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Los leprosos tenían buenas nuevas que dar a conocer acerca de beneficios materiales, pero nosotros tenemos buenas nuevas que dar a conocer acerca de beneficios espirituales y también materiales, porque Dios quiere bendecir a todos sus hijos. El mundo está sitiado, ¿no es cierto? Así como estaba sitiada Samaria, el mundo está sitiado. El enemigo ha sitiado al mundo. Y todo aquel que no conoce a Jesús está esclavo del enemigo. Por eso hay buenas nuevas que nosotros debemos dar a conocer para que esas personas puedan ser liberadas. Dice que las huestes espirituales y de maldad están rodeando, están sitiando a la gente. Los que están sin Cristo están muriendo de hambre espiritualmente hablando. Nosotros estábamos en esa situación, nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios, pero un día alguien nos llevó al Señor. Pues tal vez fue un pariente, tal vez fue un amigo, tal vez fue un vecino. Alguien nos acercó al Señor y nosotros hoy recibimos las bendiciones espirituales, recibimos la paz del cielo porque alguien nos dio las buenas nuevas acerca del Señor. Dios, por su misericordia, ha provisto los medios necesarios para salvar a la humanidad y hay mucha gente que no sabe de eso. Hay mucha gente que cree que tiene que hacer un montón de cosas para poder lograr la salvación. Cuando el Señor dice aquí que Él ya hizo todo para nuestra salvación, que solamente tenemos que aceptar ese regalo, acercarnos a Él y dejar que Él conduzca nuestras vidas. Dice allí en Tito
capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, porque no hay ninguna obra de justicia en nosotros, ¿no es cierto? Sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dice que Él nos salvó no es por nuestras propias obras de justicia. Él nos salvó por su gracia inmerecida. Y llamad a todos el banquete. Mira la invitación que el Señor tiene para ti y para mí en esta mañana. El Señor nos está dando una orden, una invitación. Dice, id y llamad a todos el banquete. ¿Qué banquete? El banquete espiritual, ese del cual nosotros disfrutamos cada sábado, cada día, cuando nos presentamos al Señor, cuando oramos, cuando recibimos sus bendiciones. Ese banquete nosotros tenemos que presentárselo a otras personas que no conocen del Señor. Como les decía, es un banquete de bendiciones espirituales el que está disponible para todos los seres humanos. Al igual que los 4 leprosos, los que somos pueblo de Dios, estamos disfrutando de Él y tal vez no estamos dedicando tiempo para presentar las buenas nuevas a otros que no conocen al Señor. El Señor nos envía, dice, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, dice que juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. No te toca a ti decir este es malo o este es bueno. Dice aquí que los siervos fueron y llamaron a todos, a los malos y a los buenos. Aquellos que ellos tal vez consideraban malos, también los llamaron, porque es el Señor el que hace la selección. No somos nosotros. El Señor nos envía que llamemos a todo el mundo. No te toca a ti decir quién es bueno y quién es malo. Nosotros estamos bendecidos hasta los huesos. Nosotros no es que no pasemos problemas, como yo lo he dicho en otras predicaciones, problemas tenemos. El andar con Jesús no significa que no vamos a tener problemas, pero cuando vienen los problemas nosotros los atravesamos tomados de la mano del Señor y es muy distinto a como puede atravesarlo una persona que no conoce a Dios. Tal vez se puede desesperar, tal vez hay personas que cometen suicidio, ¿no es cierto? Porque no tienen esperanza, pero nosotros atravesamos los problemas con la esperanza, con la ventaja de que sabemos que el problema va a pasar porque el Señor lo ha prometido y nosotros lo hemos visto como el Señor cumple sus promesas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros teníamos hambre y sed, ¿no es cierto? Y ahora estamos saciados porque conocemos al Señor. Hemos pasado de ser mendigos espirituales a ser ricos espiritualmente hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros éramos pobres en espíritu, pero ahora somos ricos. Dice, los humildes, los que reconocen su necesidad, ahora son ricos espiritualmente. Nuestro Señor ha suplido y suplirá lo que nos falta. Esa es la promesa que está allí en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús. El Señor dice que suplirá, que suplió y suplirá nuestras necesidades. Y nosotros lo hemos podido comprobar a eso en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Hemos clamado a Dios por nuestras necesidades y hemos visto cómo el Señor ha suplido esas necesidades. Pero hay mucha gente que no sabe a quién recurrir en momentos de necesidad, en momentos de desesperación, en momentos de enfermedad. Nosotros tenemos que presentarle a la gente quién es nuestra solución, que es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro amado Dios. Podemos decir como Pablo dijo allí, ¿no es cierto?, en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable en el don de Cristo Jesús. ¿Entendemos nosotros la apremiante necesidad que tiene el mundo? El mundo me refiero a aquellas personas que se rodean contigo todos los días, personas, compañeros de trabajo, familias, en las escuelas, ¿no es cierto? Si sos un estudiante, personas en el vecindario, personas que no conocen al Señor. Hay una apremiante necesidad, ¿no es cierto?, que esta gente tiene. Y nosotros somos los medios, somos las manos, somos los pies de Jesús, somos los encargados de llevar las buenas nuevas a esas personas. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar a conocer? Yo te decía hoy al principio, cuando empecé el sermón, que la esencia del Evangelio es la vida del Señor Jesús, su muerte, su resurrección y la salvación que nosotros obtenemos a través del sacrificio de Cristo, una salvación que no es por mérito nuestro, sino únicamente por mérito del Señor Jesús. Es una salvación por gracia y eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Pero lamentablemente, y lo digo lamentable porque me da tristeza, cuando miro allí en las páginas, ¿no es cierto?, del Facebook, yo veo que la gente, y sobre todo la gente de mi iglesia, quiere dar a conocer, quiere dar otro mensaje, y no es el mensaje que el Señor nos dejó que diéramos. O queremos dar a conocer acerca de nuestras doctrinas, acerca de lo que comemos, lo que no comemos, acerca de lo que vestimos o no vestimos, acerca de la música que escuchamos o no escuchamos, y yo veo discusiones con respecto a eso, pero no estamos cumpliendo con el mandato que el Señor Jesús nos dejó. Si nosotros estudiamos la vida de los discípulos, de los hermanos de la iglesia primitiva, vamos a ver qué era lo que ellos predicaban. ¿Estaban predicando en cuanto a la alimentación, en cuanto al vestido? No, no estaban preocupados en eso. Ellos habían encontrado un Salvador y estaban tan gozosos que estaban presentando al Salvador, estaban presentando el plan de salvación. Es tan sencillo presentar al Señor. Tú tienes que contarle a la gente que te rodea qué es lo que hizo Jesús en tu vida. Ahora, si Jesús no ha hecho nada en tu vida, mi hermano, mi querido, tienes que revisar tu cristianismo. Es decir, no tienes nada para compartir si el Señor no ha hecho nada por ti. Pero sin duda que si tú eres un cristiano consagrado, el Señor ha hecho cambios en tu vida. Y eso es lo que tú tienes que contarle a las personas con las que te rodea. No es tanto armar todo como yo veo que a veces se gasta tanto en campañas evangelísticas, queremos inventar cosas nuevas cuando es tan sencillo compartir el Evangelio. Yo digo que casi ni deberíamos gastar en campañas evangelísticas. Cada uno tiene que hacer la obra, cumplir el mandato que el Señor Jesús nos ha dejado. No es un mandato que es para los pastores solamente o para los líderes de la iglesia. Es un mandato que cada ser humano que dice ser cristiano, que va a una iglesia, que dice ser un seguidor de Cristo, tiene que hacer. Es predicar el Evangelio. Yo creo en el sacerdocio de todos. Todos somos sacerdotes. No necesitas ser un pastor, no necesitas estudiar teología para compartir al Señor. Simplemente tienes que decir lo que el Señor ha hecho en tu vida. La iglesia nos salva. A veces nosotros queremos traer a las personas a nuestra iglesia. Yo no estoy diciendo que esté mal. Si la persona quiere ir a nuestra iglesia, amén, ¿no es cierto? Pero si la persona no quiere a nuestra iglesia, quiere quedarse en su iglesia, está bien, mientras conozca el plan de salvación, que como te decía es bien sencillo. Está bien. ¿Por qué? Porque la iglesia, el edificio, la institución nos salva. El que salva es Cristo Jesús. La ley tampoco salva. La ley te muestra el pecado, pero la ley no te salva. El que te salva es Cristo Jesús. Entonces no sé por qué hacemos tanto hincapié a veces en la ley de Dios. Yo no estoy diciendo que no hay que guardar la ley de Dios, porque la persona que se entrega a Jesús comienza a ser dirigida por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está en contra de la ley, así que te hace guardar la ley. Pero la ley no te salva, es Cristo Jesús el que te salva. Es posible que algunos no hayan gustado de la benignidad del Señor, dice allí en 1 de Pedro capítulo 2, verso 3. Probablemente tú estás en la iglesia hace mucho tiempo, pero todavía no has gustado la benignidad, la salvación. Como le pasaba al hijo mayor. ¿Tú te recuerdas del hijo pródigo? El hijo mayor que siempre le reclamaba al padre. Pero ¿cómo tú le das a este rebelde que se fue? Yo he estado siempre en la casa y te he servido, y se reprimía. Y a veces estamos en la iglesia y no disfrutamos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque no hemos hecho una lista de cosas que queremos guardar para ganar salvación. En vez de disfrutar de la salvación que el Señor Jesús nos regala. Estamos como el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo. Yo no estoy diciendo tampoco que te tienes que ir a gastar, ¿no es cierto?, como hizo el hijo pródigo, ¿no es cierto?, que gastó sus bienes allí perdidamente, dice la palabra de Dios. Pero el hijo mayor, el que estaba en la casa,
Le reprochaba al padre porque él decía que había guardado todo, que cómo podía hacerle una fiesta ahora que estaba volviendo aquel ingrato. A veces estamos en la iglesia y no hemos disfrutado del amor, de la benignidad, de la gracia, de la salvación de Cristo. Y lo podemos ver cuando vamos a la iglesia. Vemos gente con el ceño fruncido, como si están enojados. No están disfrutando de la salvación. No están disfrutando de ir a adorar al Señor. ¿Cuándo deberíamos estar contentos, alabando al Señor? No, andamos ahí con la cabeza y el ceño fruncido, mirando a ver si alguno come chicle, si alguno se saludan o no se saludan adentro de la iglesia, porque dicen que es desorden y no sé qué. Nadie te puso de guarda de iglesia. Disfruta de la salvación que tienes en Cristo Jesús. Ve y adora al Señor de corazón. No importa la música con la que estén alabando. No es la música que te gusta a ti, sino es la alabación, la adoración que viene de corazón. Es lo que le gusta al Señor. Él está buscando verdaderos adoradores. Y eso quiere decir que hay adoradores que no son verdaderos. Hay adoradores que van a la iglesia, pero que realmente no sienten la adoración. Que quieren cantar lo que les agrada a ellos solamente. Pero no me voy a ir del tema. Cuéntales a tus amigos y a tu familia. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo que lo siga. Traer a las personas a los pies de Jesús. No te toca a ti querer cambiar a las personas. A ti te toca anunciar a Jesús a las personas. Decirle como dijo aquí Andrés: hemos hallado al Mesías, a nuestro Señor Jesús. Tú tienes que compartir eso con las personas, tú y yo. Hemos hallado al Salvador, hemos hallado quien nos da esperanza, hemos hallado a quien nos da salvación, hemos hallado a quien no nos critica, hemos hallado a quien nos da perdón. No nos toca a nosotros juzgar a la persona. Yo me recuerdo que estábamos, y yo creo que fue en esta ciudad, digamos en este estado, que estábamos visitando los hogares en el barrio donde teníamos la iglesia, allá creo que fue por Provo. Y me recuerdo de un matrimonio que salían juntos, ¿no es cierto?, a golpear puertas e invitar hacia las personas para que, si querían estudiar la palabra de Dios, si querían conocer al Señor. Pero yo me acuerdo que venía el esposo de esta señora y me decía: Víctor, yo no quiero salir más con ella. Y yo le decía: ¿por qué no quieres salir con tu esposa? No, porque cuando abren la puerta a alguna persona para atendernos y si ella ve un cuadrito allí de una virgen, comienza a decirle: tú no puedes tener esa virgen porque eso es el diablo, porque eso es pecado. No te toca a ti decir que eso es pecado, que eso es del diablo. Solamente tú tienes que llevarla a los pies del Señor Jesús y Él hará los cambios en la medida y en la forma que los quiere hacer. No te toca a ti hacer eso. A ti te toca presentar al Señor, presentar el amor del Señor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero a veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Queremos cambiar a las personas y nadie nos mandó a cambiar a nadie. Solamente nos mandaron a invitar, a llamar. Ve, dijo el Señor, y llama a las personas que vengan a las bodas. Si no te interesa hacer esta tarea de llamar a las personas a los pies de Jesús, tienes que analizar tu cristianismo. Algo está pasando contigo. Tal vez tú no te has encontrado con el Señor Jesús. Tal vez tú estás asistiendo a la iglesia, pero tú no has tenido un encuentro con el Señor Jesús. Tal vez no apreciamos en su totalidad lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Allí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice: no hemos olvidado que nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados. A veces nos olvidamos de cómo el Señor nos encontró. Cuando nosotros llegamos a sus pies, ¿cómo éramos nosotros? Estábamos llenos de pecado y de hecho seguimos estando, tal vez con menos pecado, pero seguimos pecando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero aquí dice Pedro: tal vez tú te has olvidado de cuando tú llegaste a la presencia del Señor. Acuérdate de eso y ve, llama a otras personas, preséntale el Evangelio, las buenas nuevas.
Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí había una persona que había sido sanada, un leproso que había sido sanado por el Señor. Él se quería quedar con el Señor, pero el Señor le dijo, no, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y hoy te dice a ti y me dice a mí, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo en tu vida. Cuéntale eso a la gente. Deja lo otro que yo te decía hoy, de la alimentación, del vestido, del peinado, de lo que sea. Deja eso. Eso si tiene que cambiarlo, el Señor se lo va a hacer cambiar a través del Espíritu Santo. Pero a ti te toca hacer otra cosa, presentar al Señor Jesús. Ve, dijo el Señor, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y con tu familia. Si supiéramos que nuestro vecino, nuestra familia están muriendo de hambre, nosotros no seríamos tan insensibles, ¿no es cierto?, de dejarlos morir de hambre. Bueno, tu vecino, tu familia, tu compañero de trabajo están muriendo de hambre espiritualmente. Sé sensible entonces y preséntale al Señor. Los que nos rodean están muriendo de hambre, no físicamente, pero están muriendo de hambre espiritualmente. ¿Y qué dice esto de nosotros? Yo te decía que si tú supieras que tu vecino, que tu familia está muriendo de hambre, tú no serías insensible, ¿no es cierto? Tú irías y le llevarías alimento. Pero si no lo estás haciendo, dijeron los leprosos allí, no estamos haciendo bien. No estamos cumpliendo con el mandato. Nos estamos ocupando de otra cosa, pero no nos estamos ocupando del mandato que el Señor Jesús nos dio. Los cristianos primitivos estaban ansiosos por dar a conocer las buenas nuevas a todos los que se encontraban en el camino. Y de día tras día, dice, en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. No dejaban, dice, no cesaban de anunciar las buenas nuevas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces estamos tan confortables, y sobre todo en este país, hermano, que nosotros nos olvidamos de la tarea que el Señor Jesús nos encomendó a cada uno de nosotros. Es como que sin decir, estamos diciendo, no me importa cómo le va al vecino, cómo le va a mi pariente, a mi familia, no me interesa. Yo estoy bien, estoy confortable. Estoy recibiendo las bendiciones del Señor. Sé que el Señor me salva. No me importa como lo que le está pasando a la otra gente. A veces sin decirlo, con nuestra forma de actuar, lo estamos expresando. Día tras día, dice, en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas del Señor Jesús. No dejaban, no cesaban, se ocupaban de esto. Nosotros estamos ocupados en un montón de cosas que no nos queda tiempo, ¿no es cierto?, para cumplir con el mandato del Señor. No te estoy diciendo que tienes que ir a golpear puertas, porque se ha hecho muy complicado ese tema. La gente las personas no le abren las puertas a un extraño, pero tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes familia, tienes vecinos con los que te relacionas. A ellos tienes que contarle lo que el Señor ha hecho en tu vida. Es un privilegio ser un colaborador de Cristo. Y Jesús ha prometido, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vaya y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dijo el Señor, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se me ha dado autoridad, dijo el Señor, en el cielo y en la tierra, y por eso les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero vayan a hacer mi obra, dijo el Señor. Vayan a hacer mi obra. Su amor hizo que muriera para salvar a todos.
a todos los seres humanos. Nosotros debemos imitar su amor y esto debe movernos a compartir el mensaje de salvación con otro. Otro factor que podríamos añadir y que preocupaba, ¿no es cierto?, a los leprosos, dijeron, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y mira lo que dice Ezequiel aquí en el capítulo 3, verso 18. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Mira lo que dice acá el Señor. ¿Te lo vuelvo a leer? Está duro esto. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío, dice, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú tienes una obligación como yo la tengo. Todas las posibilidades que el Señor nos da para que compartamos su nombre con otras personas y nosotros no lo hacemos, va a llegar un momento que el Señor nos va a pedir cuenta de esto. No te estoy asustando, simplemente estoy diciéndote lo que dice la palabra de Dios. Es hora de predicar a Cristo y el regalo de la salvación. Es hora ya. ¿Sabe por qué el Señor no ha llegado todavía? Porque nosotros nos hemos ocupado de un montón de cosas. Nos hemos dedicado a predicar doctrinas de hombre y no estamos predicando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y mientras nosotros sigamos así, predicando doctrinas de hombre, predicando iglesia, el Señor no va a venir. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha bendecido. Para que esas personas sientan la necesidad de ir a la presencia de Dios y que el Señor también pueda bendecirlo, conducir sus vidas. Ve y cuenta a tu familia las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, le dijo el Señor Jesús. Si no estamos dando a conocer las buenas nuevas a los que están perdidos sin esperanza, al igual que los leprosos, debemos decir, no estamos haciendo bien. Los leprosos reflexionaron y dijeron, nosotros no estamos haciendo bien. Estamos saciados, pero no podemos seguir escondiendo las cosas. Tú no puedes ser un cristiano que te escondes. Tú tienes que ser una luz, dijo el Señor. Otros tienen que ver las bendiciones que has recibido de parte de Dios. No puedes seguir escondiéndote. Ustedes son la sal de la tierra, dijo el Señor. Toma la decisión que tomaron los leprosos cuando dijeron, vamos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas. Es tiempo de predicar el regalo de la salvación. Ya deja de ocuparte tanto de lo material. Todo eso se va a quedar en este planeta, en este mundo. Eso se va a quedar. Yo no te estoy diciendo que te abandones, ¿no es cierto? Yo te estoy diciendo que hagas el tiempo para predicar la palabra del Señor. Y no tienes que ir a golpear puertas, tú tienes que compartirla con los que te rodean. Compañeros de trabajo, vecinos, familia, compañeros en la escuela. Cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuenta la salvación que está disponible para esas personas. La salvación es para todos. Dijo el Señor, ve por los caminos y llama a todos. No te toca a ti ser la selección. Dios hará la selección, Dios cambiará, Dios transformará. No nos toca a nosotros. Nosotros debemos presentar al Señor Jesús y la salvación que encontramos en Él. Así que ese es mi deseo en esta mañana, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, toque tu corazón para que tú reflexiones como hicieron aquí los leprosos. Ellos reflexionaron y dijeron, no estamos haciendo bien. Tenemos que ir a dar las buenas nuevas. Si nosotros no lo hemos hecho hasta ahora, debemos pensar como ellos. No estamos haciendo bien. Tenemos que ir y dar las buenas nuevas. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Tal vez no hemos cumplido, Señor, con el mandato
de compartirte con otras personas que no te conocen, personas que tú quieres salvar. Pero queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Yo sé que yo lo quiero hacer y yo sé que mis amigos, mis hermanos, mi familia que están viendo este video también lo quieren hacer, Señor. Quieren ser usados por ti, quieren ser canales de bendición. Señor, danos de tu Santo Espíritu para que podamos compartir el mensaje de tu palabra, para que podamos llevarte, Señor, a todas las personas con las cuales nos conectamos cada día. Danos tu bendición, Señor. Bendice a mis amigos, mis hermanos, mi familia. Dale la paz del cielo, dale la seguridad de tu presencia. Si alguno está atravesando alguna situación difícil, te ruego que vengas en su auxilio, que tú puedas ser el que puedas sanar, el que pueda traer solución a su problema. Quédate también con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Señor. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti, a mí, Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme
el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.